Muy buenas noches a todos. Vamos a presentar el desarrollo de los ejercicios del proyecto número 2. Ejercicio número 1. Nos piden generar una función y utilizar esta función para recodificar la variable país de origen. En nuestro fichero autos.csv que hemos cargado en el proyecto del Google Collaborative, importamos el pandas, definimos nuestra data frame como autodf y permitimos la lectura de este documento, de este fichero. Ejecutamos, podemos observar el documento en sí. Al presionar este botón podemos convertir el data frame en una tabla interactiva y observar que el país de origen cuenta con 3 países: Estados Unidos, Europa y Japón. Vamos a definir la siguiente función que he denominado cambio subguión país, entre paréntesis X. Su función radica en cambiar el valor de Estados Unidos por 1, Japón por 2 y Europa por 3. Utilizando la siguiente sentencia, un if, decimos que si X es igual a USA, que retorne un 1. Si es igual a Japón, que retorne un 2. Y caso contrario, que retorne un valor de 3. Ejecutamos la función y ahora vamos a utilizar la función apply para recodificar el data frame. Es decir, en la columna país de origen o país origen de nuestro data frame, vamos a cambiarlo utilizando la función cambio de país. Es decir, que donde decía USA, ahora tendremos el número 1, donde decía Japón tendremos el número 2 y donde decía Europa tendremos el número 3. Observemos, en la columna país de origen se registran los valores correspondientes. Ejercicio número 2. Generar un notebook Colab con códigos y resultados que contienen información de autos de un periodo de tiempo. Nos piden generar 5 nuevas variables aplicando los siguientes criterios con las variables numéricas. Así que primero, importamos el panda, utilizaremos también la librería NumPy y definiremos nuevamente un data frame denominado autodf. Es claro que esto ya fue definido en el ejercicio número 1, pero lo definimos nuevamente. Ningún cambio. Creamos primero la función log10 con el nombre log_var, el cual estará conformado por 2 elementos que deben ser reales y un type call, que es la variable de tipo booleana, que por defecto se coloca por falso. Cuando ese type call resulta ser verdadero, se activa la función utilizando la función log10 de la librería NumPy. Vamos a ejecutar la función y luego vamos a añadir esa nueva columna denominada log10 en nuestro data frame. Para ello colocamos el nombre del data frame y entre corchetes la nueva columna. Para añadir los valores a esta nueva columna, hacemos uso de la función log_var que acabamos de crear, y el valor para x vamos a tomar la columna de aceleración y el valor para y la columna de desplazamiento. Podemos observar que tenemos esa nueva columna denominada log10. Seguimos para la función sqrt_var1 por el valor exponencial de e elevado al var2 entre 200. Nuevamente utilizamos el numpy.sqrt y numpy_xy. Ejecutamos
Y podemos observar la nueva columna. En el tercer caso nos indica que si una variable que consideramos variable 1 resulta ser mayor a otra variable que consideramos como variable 2, entonces que se asigne el valor de 5. Caso contrario, que se asigne el valor de 3. Para ello defino la función desvar. Esta función retorna el valor 5 si x resulta ser mayor a y, o caso contrario retorna el valor de 3. Utilizamos la siguiente sentencia, el for, donde para cada elemento analizado de x, si resulta ser mayor a y, se retorna por un 5. Ejecutamos la función. Veamos los cambios realizados al generar esta nueva columna desigualdad de variable. Hemos considerado aceleración con respecto a desplazamiento. Como se puede apreciar, el valor de la aceleración no es mayor al desplazamiento, por lo tanto retorna el valor de 3. Para la siguiente función vamos a utilizar también una de las funciones de la librería de NumPy. Ejecutamos dicha función y obtenemos el resultado del logaritmo de base n. Asimismo, la división de la siguiente función también solicitada se encontrará en esta columna con el nombre de prod_var. Pregunta número 3. Vamos a definir una función denominada decisión, el cual primero almacena el promedio o la media de una de las columnas a analizar, su desviación estándar, y luego vamos a analizar si dicho valor es mayor a la media más 1 multiplicado por la desviación estándar. De ser así, asume el valor de alto. Si se encuentra entre la media menos 1 por la desviación y la media más 1 por la desviación, se encuentra en un valor medio, y caso contrario, en un valor bajo. Si nosotros ejecutamos esta función, el resultado de decisión se encontrará en esta columna. En el ejercicio número 4 vamos a definir una nueva librería llamada Matplotlib y el Seaborn. Vamos a definir una lista llamada columnas a partir de nuestro dataframe AutoDF. En la función para gráfica de cajas y bigotes obtenemos el siguiente resultado. Vamos a obtener un diagrama de cajas para cada una de las variables cuantitativas con respecto al país de origen, teniendo así un análisis más preciso. Al trabajarlo por separado, para la barra de medias se realiza un trabajo muy similar. Observe también cada variable cuantitativa con el país de origen. Definimos la función para un histograma con curvas utilizando el paquete isplot, del cual hubo algunas inquietudes todavía en su desarrollo. Es cuestión de trabajarlo un poco más. Y en el ejercicio número 5 extraemos de la columna país de origen únicamente aquellos que contienen la palabra USA o USA. De esta manera generamos un data frame que solo trabajará con el país de origen USA, con la finalidad de realizar una correlación más precisa únicamente con los datos que pertenecen al país de origen USA, para tener un mapa de color más específico a partir, ¿no? a partir de todos los datos correlacionados, pero únicamente del país de origen USA.
Definimos la función, generamos el mapa de calor y ahí está. Podemos observar las agrupaciones que tienen con respecto a la temperatura de los colores, yendo desde un menos 0.75 hasta un 1. Realizamos el mismo procedimiento de separación ahora para Japón y poder realizar una autocorrelación con respecto a los valores del país de Japón. El mapa de calor obtenido es el siguiente. Para Europa se sigue el mismo trabajo, se extraen solo los datos que contienen Europa, se realiza la autocorrelación y se genera el mapa de calor respectivo. Hasta aquí el trabajo desarrollado. Muchísimas gracias.